Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hoy, jueves 30 de abril de 2020. Tiempo de guardarse en casa a causa de la pandemia y Día del Niño. Pues un día muy especial, ¿no? La palabra del Señor dice en el Salmo 118, 24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Qué gusto estar con ustedes y poder compartir un tema tan precioso como es memorizando las escrituras. Hablar de la palabra del Señor siempre es un gozo, siempre. Y me da mucho gusto, qué mejor que hablar de la palabra del Señor en este Día del Niño y que podamos festejarlo y que podamos celebrarlo en nuestros hogares, guardaditos en casa como debemos de estar, pero gozosos y pasando tiempo en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, pues, me da mucho gusto esta oportunidad, esta bendición que el Señor me da de poder compartir con ustedes. Y bueno, mientras se están conectando, voy a hablarles un poquito de mí para luego profundizar en el tema de la Biblia y de la memorización de las escrituras, de ver por qué es tan importante memorizar las escrituras pero lo vamos a tratar más adelantito. Ahorita quiero presentarme con ustedes y decirles que mi nombre es Rosalba Vigil de Ayala, para quien no me conoce, y está por primera vez con nosotros. Alma Rosa, bienvenida. Ojalá que puedas estar y permanecer con nosotros. Y soy la décima de 12 hijos. Soy huérfana de madre desde los 9 años y de padre desde el año 2000. Yo estoy casada ya por 36 años, gracias a Dios, con Samuel Antonio Ayala Fuentes, quien es privilegiado con 3 ciudadanías. Él es salvadoreño, después mexicano por adopción, y tiene la ciudadanía más importante, que es la del cielo, por gracia de Dios. También tenemos la bendición de tener 2 hermosos hijos, Jonathan Samuel y Moisés Antonio, y mis 2 hermosas nueras, que es Dalia, esposa de Jonathan, y Elienaí, esposa de Moy. Y hasta ahora no tenemos nietos, confiamos en el Señor que por su gracia los podamos ser bendecidos, los podamos tener, si es su voluntad. Y si no, estamos contentos también y agradecidos con el Señor por su voluntad. Y les comento que cuando yo era una adolescente, vivía en casa de mi hermana la mayor. Y ella tenía una Biblia en casa. Y recuerdo que me gustaba mucho leerla y leer especialmente el libro de los Salmos y el libro de los Proverbios. En una de esas ocasiones, mientras la leía, yo recuerdo que sentí una emoción tan grande, una alegría interna, que me es muy difícil de explicar, pero seguramente ustedes la han sentido y saben de qué les hablo. Son emociones que solamente son producidas por el Espíritu Santo, porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y meditamos en ella, el Espíritu Santo empieza a obrar. En ese tiempo, claro, yo no lo entendía, pero yo meditaba en lo que leía y me quedaba meditando en todo lo que ahí decía. Qué cosas tan bonitas decía la palabra de Dios. Y lo que más me llamaba la atención era la adoración que encontramos en los salmos, aunque yo no tenía claro el concepto de adoración, pero el estar leyendo esa adoración al Señor que expresan los salmos es una cosa
hermosa, muy difícil de explicar, sobre todo cuando se es adolescente, pero yo la experimentaba y pensaba que eso tenía que ser amor. A esa edad y en mis circunstancias, yo no comprendía mucho eh, esas cosas, y digo mis circunstancias, porque cuando se es huérfana de niña, se vive con mucho dolor. Y tampoco comprendía quién era Dios en toda su extensión de la palabra, como lo entiendo ahora, y sé que aún me falta, porque Dios en su gran magnificencia, en su gran omnipotencia, nuestra mente es tan finita que a veces nos cuesta mucho comprender todo lo grande que Él es, pero en ese tiempo yo no comprendía mucho de quién era Dios, pero sí sabía que Dios tenía que ser amor. Eso sí me quedaba claro. Y a partir de ese momento se despertó en mí ese deseo de seguirla leyendo. Y alrededor de los 18 a 23 años, ya solamente la leía de vez en cuando. Cuando era adolescente la leía mucho, pero ya de los 18 a los 23, pues ya solamente la leía de vez en cuando, porque cuando no me convenía o no quería saber cuál era la voluntad de Dios, pues sencillamente no la abría, la cerraba y así podía hacer lo que yo quería y justificarme en mi ignorancia y poder decir, pues es que yo no sabía. Pero cuando volvía de nuevo a la palabra de Dios, siempre había algo que me exhortaba, siempre había algo que me decía, no estás haciendo bien, y la volvía a cerrar. Híjole, fue un tiempo de pérdida, que sí lo lamento, sin embargo, me, me llena de gozo los planes del Señor, porque un día, eh, hasta que un día entendí, un día me di cuenta que siempre estuve rodeada del amor de Dios, de que fue Él el que me llevó a su palabra y el que dispuso mi corazón para Cristo. Porque cuando tenía 23 años, Él me llamó para sí. Él me llamó a través de 2 cantos de alabanza que yo escuché en el auto de mis amigos. Ellos me invitaron a hacer un viaje y en el trayecto yo fui escuchando estos cantos de alabanza. Ellos tenían poco de haber recibido a Cristo, estaban en su primer amor y estaban compartiendo conmigo sus cantos de alabanza que ni siquiera ellos lo premeditaron, sino que en el amor del Señor se hace de una manera espontánea, natural. Ellos pusieron su música para alabar al Señor, pero el Señor sí tiene cuidado hasta de los más mínimos detalles. Y el Señor sabía cómo iba a ser yo alcanzada. El Señor lo hizo a través de estos cantos de alabanza. Y estos 2 cantos de alabanza, tal vez ustedes los han escuchado. Uno es cuán grande es Él. Y el otro es porque Él vive. Son unas letras tan hermosas que conmocionaron todo mi ser. Y entonces fue que le entregué mi vida a Dios, mi corazón y mi vida. Y en ese momento, sin que mis amigos se dieran cuenta, porque yo estaba en la parte de atrás de su auto, en ese momento, en mis propias palabras, yo le dije algo más o menos así: Señor Jesús, yo reconozco delante de ti que yo soy pecadora y que yo merezco el castigo eterno. El Espíritu Santo me estaba redarguyendo, Él sabía de qué cosas yo tenía que arrepentirme. Y yo le dije, Señor, yo no quiero seguir por ese camino, al contrario, yo me arrepiento de todos mis pecados y mi deseo más grande es cambiar la dirección de mi vida. Y yo creo, Señor, lo que dice este canto,
Yo creo que tú tomaste mi lugar, que moriste en la cruz y te necesito. Entra a mi vida. Y yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Y quiero caminar de tu mano todos los días de mi vida. Esto fue una experiencia inolvidable, 1984. Si tú ya hiciste esta decisión de fe, gloria a Dios, porque no hay mejor vida que estar entregados a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él lo dice. Entonces Él es nuestra vida, no hay mejor vida. Entonces si tú ya hiciste esta decisión, qué bueno, gloria a Dios. Pero si no la has hecho, yo te invito a que medites en la importancia de que Cristo sea el Señor y dueño de tu vida. Y hoy le digas en tus propias palabras que lo necesitas y que venga a tu vida. Porque no hay mejor situación o mejor vida que caminar de la mano de Jesús todos los días de nuestra vida. Y si tú ya hiciste esa decisión y a veces te entra la inseguridad, reafírmalo de nuevo, renueva tus votos con el Señor y díselo de nuevo. Invítalo a tu vida y díselo desde lo más profundo de tu corazón. Esta es una relación íntima entre Dios y tú y puedes hacerlo. Pero ¿cómo podemos caminar de la mano de Dios todos los días de nuestra vida? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues leyendo la Biblia, leyendo su palabra. ¿Pero qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia entendida correctamente es la voz de Dios. Es la autorrevelación de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21 dice que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Dios utilizó a 40 hombres distintos a través de un periodo de 1500 años, desde el 1400 antes de Cristo y hasta el año 90 después de Cristo. Son las palabras de Dios reveladas a nosotras por Él mismo. Ahora, ¿por qué leerla? Bueno, 2 Timoteo 3:16 dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces debemos leerla porque nos enseña, porque la palabra de Dios tiene promesas, tiene consejos, tiene ordenanzas, porque nos instruye, nos confronta, nos corrige, nos trae sabiduría, nos guía, nos alienta, nos sostiene, nos consuela, nos conforta. Y debemos verla como el más grande tesoro que podemos tener. Y la invitación que te quiero hacer este 30 de abril, este Día del Niño, es que leas tu Biblia. Qué mejor día para leerla. Y si tienes niños en casa, pues qué mejor que leerla con los niños en casa. Y si no tienes niños en casa, entonces vayamos con un corazón de niño y vayamos a leer la palabra del Señor, porque el Señor quiere que nosotros seamos como niños cuando vamos a Él y cuando vamos a su palabra. Entonces yo te quiero invitar hoy a que la leas. Lee tu Biblia, porque ir a la palabra de Dios es recibir el alimento espiritual necesario para crecer espiritualmente, para madurar en la vida, en tu vida. Y por supuesto en tu vida cristiana. Y si tú no la lees, es como no comer alimento material para tu cuerpo. Entonces tendrás una anemia espiritual y no llegarás a conocer plenamente a Jesús. Y tampoco tendrás la vida abundante que Él tiene para ti. Porque sabes, el ladrón
no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y el Señor Jesucristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y puedes pensar, ¿vida abundante ahora? Sí, ahora. ¿En tiempo de pandemia? Sí, en tiempo de pandemia. ¿Resguardados en casa? Sí, resguardados en casa. Gloria a Dios que podemos estar resguardados en casa, que tenemos tiempo para ir a su palabra. Hoy es cuando tenemos más tiempo para ir a su palabra. Pero es que tú no sabes, yo tengo que dar clases a los niños en casa, se me han multiplicado las actividades. Hoy es el día. En medio de esas actividades, el Señor te puede ayudar para organizarte de tal manera que hagas ese espacio y disfrutes de la palabra del Señor con los niños en casa. Entonces es un privilegio también y es una cosa buena dentro de esta situación de pandemia por la que estamos pasando, el poder estar en casa y poder leer la palabra del Señor. Entonces, te voy a compartir algunos aspectos sobre cómo leer tu Biblia de manera devocional. Y en primer lugar, lo primero que debemos hacer pues es leerla. Eso es lo primero. Léela. ¿Por qué leerla? Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Felices, dice. Bienaventurado significa feliz. Feliz el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. Felices. Leámosla. En segundo lugar, recíbela con humildad. ¿Por qué recíbela con humildad? Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Estás pasando por una situación difícil y sientes que ya no puedes más. Ve con humildad a la palabra del Señor. Él te promete vida. Él promete vivificar tu corazón abatido. También otro aspecto es medita en ella. ¿Por qué meditar en ella? Porque es un deleite cuando estamos nosotros meditando en ella. Es una delicia a nuestro corazón. Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿No son maravillosas las promesas del Señor? Otro aspecto importante es memorízala. ¿Por qué memorizar las Escrituras? El Salmo 119, versículos 9 al 11 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En tu corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Si queremos que la palabra del Señor guíe a nuestros hijos y los mantenga lejos del pecado, debemos ser prontas para enseñarles. Y el día es hoy, Día del Niño. Ámala. Salmo 119:97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Ámala. Ámala con todo tu corazón, de tal manera que sea su palabra
tu meditación. Ámala de todo tu corazón y obedécela. Obedécela. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y mira, nuevamente habla de leerla, de que nunca se aparte de nosotros, de que meditemos en ella, de que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, en su libro de la ley. Entonces, son 6 aspectos que debemos de tener en cuenta y atesorar la palabra del Señor de todo nuestro corazón. Amarla, y amarla significa también obedecerla. Y ahora te voy a compartir algunos pasos prácticos muy sencillitos y muy prácticos para memorizar la palabra de Dios. Mira, vamos a tomar la cita de la que te hablé en este momento, que es Josué 1:8, y te voy a mostrar, mira, te voy a sugerir que en una tarjetita como esta, tú lo escribas. Es una tarjetita pequeña, práctica, para que vaya contigo a donde quiera que tú vayas y puedas estar repasando en ella. Y te quiero mostrar que en esta tarjetita tú puedes escribir tu cita y una vez que la tienes escrita, entonces puedes empezar a leerla repetidas veces, completa. Lees la cita es Josué 1:8, luego lees todo el versículo y terminas mencionando nuevamente la cita, Josué 1:8. Entonces, lees tu cita, lees tu versículo completo y lees tu cita varias veces. Una vez que ya lo hiciste de esta manera, ahora vas a decir tu cita en voz alta y luego vas a decir la primera frase de tu versículo. Y la primera frase es, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y luego pones una diagonal, como yo tengo aquí, una diagonal. ¿Sí? Lo puedes subrayar con rojo, puedes poner tu diagonal con rojo y entonces repites Josué 1:8, que es la cita, la primera frase, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y pones tu diagonal y dices Josué 1:8. Sencillito, una porcioncita nada más. Y la repites hasta que se te quede grabada en tu mente. Luego, agregas una frase más. Aquí yo agregué, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces repetimos varias veces, sino que de día y de noche meditarás en él. Y ponemos una diagonal nuevamente, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué 1:8. Y volvemos a repetir en cada frase que agreguemos la cita, al principio y al final. Josué 1:8, Josué 1:8. Cuando ya te la aprendiste, agregas la siguiente frase. Y entonces agregas la siguiente frase y repetimos todo. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Josué 1:8. Y la repasamos toda junto con la frase última, que ya la repasamos varias veces y que ya no la aprendimos y ahora la sumamos. Y por último nos vamos a la siguiente frase o tantas frases tenga tu versículo a memorizar. Los vas agregando, siempre mencionando la cita, siempre, al principio y al final. Entonces, esta es una manera práctica de poder memorizar tus versículos, pero también te sugiero la brillante idea que nos dio Cuquita un día
que llegó allí al centro de consejería y yo la vi con sus libretitas de estas y me dio mucho gusto, fue una muy buena idea y yo dije yo me voy a mandar a hacer una y es muy práctica, mira, solo tienes que ir a la papelería y tienes que decirle a la persona de la papelería que esta libretita tiene 50 fichas, entonces tú puedes decirle que con 50 fichas te haga una libretita y le ponga este tipo de protección de pasta y le ponga una espiral. Y de esta manera tú ya tienes una libretita con todas tus fichas para que puedas estar anotando los versículos que tú quieras memorizar, que sean de tu interés, y entonces tú vayas anotando cada versículo que quieres estar repasando, memorizando, aprendiéndote todos los días. Entonces, mira, si te fijas, yo tengo aquí algunos marcados con marcatexto porque estos corresponden a un estudio que estoy haciendo. Entonces, sé que tengo que memorizar estos correspondientes a un estudio. Pero acá tengo otros que no tienen ese marcatexto amarillo porque son de mi propio interés personal. Pero también tengo otros que anoté también y que le puse una nota como esta que dice Elizabeth, porque este corresponde a mi estudio de Elizabeth. Entonces tú puedes ir haciendo tus anotaciones en tu libreta de memorización. Y es una manera muy práctica para estar repasando la palabra de Dios. ¿Qué mejor manera de aprovechar el tiempo? Repasando, ir yendo a la palabra de Dios, porque como lo mencioné en un principio, la palabra de Dios es la voz de Dios. Y no te rehúses a escuchar la voz de Dios porque te pierdes del privilegio de recibir su dirección y su guía para tu vida. Entonces yo te invito a que leas tu Biblia. Yo te invito a que la leas, a que medites en ella, a que la memorices, que la recibas con humildad porque es palabra de Dios y que la retengas en tu mente y en tu corazón. Me encanta el Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Qué mejor manera de ocupar nuestro pensamiento con la palabra del Señor y no con todas las cosas que el mundo te ofrece, que al final de cuentas son efímeras, son pasajeras? En este mundo estamos de paso. Nuestro tiempo es muy cortito. Es más, ni siquiera tenemos seguro el día de hoy. Mi sobrina, que vive en Estados Unidos, puso un mensaje ayer: estoy muy triste. Una de mis amigas le pasó esto y esto y esto. Otro de mis amigos está así, así. El papá de mi amigo, o sea, su núcleo cercano estaba pasando circunstancias difíciles y complicadas por este asunto del coronavirus. ¿Tenemos la vida segura? Claro que no. Claro que no. Esta noche, este día, tengo la bendición de estar con ustedes, pero esta noche no sé si voy a estar y mañana no sé si voy a estar. Qué privilegio este momento que el Señor me da de poder ir a su palabra, y a ti también. Entonces yo te invito a que aproveches tu tiempo de la mejor manera, alimentándote espiritualmente, fortaleciéndote espiritualmente, creciendo espiritualmente, gozándote de las palabras que el Señor te da, gozándote, porque es un gozo, es un deleite ir a la palabra del Señor y disfrutar de la vida abundante que Dios nos da a pesar de estar en tiempo de coronavirus.
en tiempo de pandemia. Y no lo digo, no lo digo de una manera insensible. No, nos duele lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Pero ¿qué hacemos? ¿Confiamos en el Señor? ¿En su soberanía? ¿Vamos a su palabra? ¿Nos deleitamos en ella? ¿Clamamos a Él? ¿Nos ponemos en sus manos y descansamos? ¡Qué grande bendición! ¡Qué grande privilegio! Entonces, recuerda, lee su palabra, memorízala, ámala, obedécela. Y la manera de memorizarla, pues es esta manera sencilla que te estoy compartiendo. Entonces, por último, y quiero que recuerdes siempre, porque de pronto hay quien dice, es que a mí no se me facilita memorizar, es que a mí me cuesta mucho trabajo. Mira, bueno, mientras no nos ponemos nos cuesta mucho trabajo, pero cuando decidimos hacerlo, vamos a la palabra del Señor, tomamos la cita, discúlpeme, déjeme tomar un traguito de agua. Tomamos la cita que queremos memorizar y la escribimos en nuestra tarjeta y empezamos a repasar, a deleitarnos en ella. Y una vez que la aprendimos, ya está en nuestra mente. Y de pronto dices, ya me la aprendí. Sí, ya te la aprendiste, ya está. ¿Eso significa que ya la memoricé? No, ya te la aprendiste. Ahora, memorizarla es repasarla todos los días. El mejor método es repasar y repasar. Porque cuando tú la repasas todos los días, una vez que ya te la aprendiste, ya se quedó grabada en tu mente para siempre. De tal manera que cuando la necesitas, cuando estás en un momento de necesidad, la palabra del Señor viene a tu mente. Así como te viene cualquier cosa, tu pensamiento que es tan importante para ti. Entonces, recuerda repasar y repasar. Y por último, pero lo más importante, finalmente, lo más importante es que pongas a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Mateo 6:33 dice, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que tú desees, todos los anhelos de tu corazón, si son conforme al propósito de Dios para tu vida, todo va a ser añadido. El Señor es fiel. Sus promesas son fieles y verdaderas. Él cumple. Entonces, recuerda, pon a Dios en primer lugar en tu vida. Pero la manera de poner a Dios en primer lugar en tu vida no es solamente porque piensas en Él. Es que necesitas ir a su palabra. Necesitas ir a ella. Necesitas meditar en ella. Necesitas tener un corazón dispuesto para Dios, para que Él pueda obrar en tu vida. Y la única manera de poder hacerlo es conociéndolo. Entonces yo te invito a que vayas a su palabra, la leas, la recibas con humildad, la retengas en tu mente y en tu corazón y dejes que Dios obre en tu vida. Porque de esa manera, como bien lo dijo Miriam hace un momento en el devocional, es la única manera de que Cristo viva en mí y pueda vivir en ti. Que esa sea tu meta, que esa sea nuestra meta. Que Cristo viva en nosotros y se quede con nosotros para siempre. Y que nosotros decidamos abrazar la palabra de Dios. Mira, por último te invito a que una vez que tú vas a la palabra del Señor, tú vayas a ella y la leas y cuando la estés leyendo, que tú
cuando la leas y encuentres algo de tu interés, que tú la marques, que tú la subrayes, que tú veas, cada versículo que a ti te interese, que tú lo subrayes, que pongas con un marcatexto o con lo que tú quieras, o con un lápiz, o con lo que quieras, y la estés marcando en donde quiera que te interese, mira. Y de esa manera dejes que Dios hable a tu vida. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a orar para terminar. Y te doy muchas gracias por haberte conectado, quienes han estado ya de jueves tras jueves con nosotros, y quien está por primera vez, muchas gracias por conectarte, muchas gracias por escuchar este mensaje. No te quedes con lo que yo estoy compartiendo, quédate con el mensaje de la palabra de Dios, quédate con el mensaje de las citas que te he compartido, y ve al Señor, porque es lo mejor que podemos hacer y de la mejor manera que podemos aprovechar el tiempo. Seamos vigilantes, porque los días son malos. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias te doy, Señor, por hablar a mi vida. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a todos los que estamos conectados, Padre, a no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Enséñanos a atesorarla, Padre. Enséñanos a guardarla en nuestro corazón, a memorizarla, a meditar en ella, y permite que tu Santo Espíritu nos hable a través de ella, y que nos renueve nuestra mente, que nos transforme nuestra vida, y que podamos, que nuestra aspiración, nuestra meta más grande sea llegar a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Padre, que nuestro Señor Jesucristo viva en nosotros y que sea nuestro motor de vida. Enséñanos, Señor, a caminar de tu mano todos los días de nuestra vida. Te lo ruego, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias. Fue un gusto estar con ustedes, y les deseo que pasen un día precioso, un día muy feliz en casa, y festejando el Día del Niño, y disfruten este tiempo. Qué mejor que tener un corazón de niño. Entonces disfrutémoslo de la mejor manera que podemos hacerlo. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Gracias, Carlos Sedano, por conectarte. Gracias, amiga Elvia. Qué gusto que estás viendo este video. Gracias, Sami, que estás conectado también. Susana, Gloria, Josefina, amigas todas y hermanas en Cristo, y amigos todos y estimados, que el Señor les bendiga. Muchas gracias.